Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video análisis de United a mi manera, donde vamos a responder una de las grandes dudas o interrogantes del fanático basado en declaraciones que ha repetido nuestro director técnico Rubén Amorín Memo, que tiene que ver con las cargas de entrenamiento y por qué él no ha podido trabajar tanto tácticamente con el equipo hasta ahora. Memo, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Jairo? Muchos saludos para todos. Sí, un tema del cual se habla mucho en el fútbol actual con tantos partidos, ¿no? No hay mucho espacio para entrenar y tal vez con el desconocimiento de cómo es una semana de trabajo para un club de un nivel tan alto, pues nos preguntamos por qué no tienen tiempo para entrenar, por qué no se pueden aprovechar los días entre partidos. Pues más o menos vamos a explicar eso y también cuando hay una semana completa de entrenamiento, que es lo que desean los entrenadores y de lo que ha hablado Amorim y de lo que llegó a hablar Ten Hag el año pasado, cómo se preparó, cómo distribuyen los días de entrenamiento para llegar en óptimas condiciones al partido siguiente, pero también para trabajar tanto un poquito el tema físico como tácticamente el modelo de juego. Claro, hay dos cosas que quiero hacer. Primero, el disclaimer de que va a salir el clásico comentario, Jairo, Memo, pero tal equipo funcionó mejor, apenas cambió el técnico en medio de temporada. Bueno, generalmente para mí pasan dos cosas y ya veré la postura de Memo. Generalmente los proyectos deportivos van en una misma línea, cosa que no pasa en el Sí, Manchester United. Entonces, claro, generalmente fichas técnicos que vayan en la línea de la plantilla y que por ende logran sacarle provecho a la plantilla. Por otro lado, hay plantillas con futbolistas más polifuncionales de los que lastimosamente tiene también el Manchester United. El United tiene algunos perfiles que no son muy adaptables ni moldeables y por eso termina pasando lo que pasa. No, Memo, me parece un punto importante a mencionar arrancando. sí, sí, completamente. Parte de los problemas que ha traído la decisión de reemplazar a Ten Hag con Amorim es que son entrenadores de un corte muy distinto, con necesidades muy diferentes. Entonces, sí, por ahí partimos y también que un impacto inmediato de un entrenador al llegar en medio de la temporada, eh, un gran impacto no es lo normal. O sea, traemos el ejemplo de Tuchel, que hasta ganó una Champions, claro. Es que siempre nos vamos con la excepción. Eso no Claro. sucede constantemente. Pero No, más allá, y la Champions, y rapidito Memo, la Champions te permite saber jugarlos mano a mano, más claro, allá de mostrar un gran estilo de juego también. Eso es una realidad. claro, completamente. Y más Mm. allá de hablar en el tema de Amorim, de cómo está trabajando de estos meses, yo creo que es un ejercicio, una manera didáctica de dar a conocer a grandes rasgos cómo trabaja un club, esté bien o esté mal. Es Ujú. decir, el United cuando ande bien también va a estructurar más o menos así sus entrenamientos, ¿no? Entonces es más esa información que el hecho de decir no ha tenido resultados el United porque no puede entrenar o porque tiene que entrenar así. No, en realidad es el tema global de cómo entrena un equipo, cómo segmenta sus sesiones de entrenamiento y las cargas, ¿no? Todo el crédito para, que lo Eh, vamos a un, poner acá abajo. sí, un entrenador joven que está por ahí muy presente en Twitter, se llama Guillaume, vive en Ok, Bélgica, perfecto. entrenador juvenil con licencia UEFA Pro, entonces hizo esta imagen un poco como ejercicio general de, Ok. de lo difícil que fue el calendario para el United en enero, al comienzo del año, y más o menos una representación no exacta porque no Claro. sabemos al 100% cómo es el trabajo del Manchester United, cómo son estos microciclos, como se les suele llamar en las metodologías de entrenamiento, pero al haber tantos partidos, hay poco margen de error, porque al Claro. final todos lo dividen de esa manera y Guillermo, que es un entrenador, sabe perfectamente cómo se tiene que organizar estas semanas de trabajo. Ok, terminamos el año jugando el 30 y arrancamos el primer partido el 5, el Sí, domingo 5, que fue el partido justamente ante el Liverpool en Anfield. Expliquemos, vamos semana a semana, aunque bueno, hay términos obviamente que se van repitiendo, pero sí, para ir ejemplificando ahí. sí. Por ejemplo, se dijo mucho, ¿no? Que la preparación para el partido contra el Liverpool y contra el Arsenal, que además se sacaron buenos resultados, coincidió Ujú. que fue una semana larga y eso Exacto. ayudó. Acá, bueno, es la representación. Lo más probable es que el día 31 hubiera
un día de descanso total, Claro. que los futbolistas a este nivel, estando en último lugar o estando líderes en la Premier, necesitan el descanso, Claro. tanto a nivel físico como a nivel mental, porque ya vamos Ujú. a explicar un poco cómo las cargas, cómo se administran, son tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, a nivel mental. No puedes tener a los jugadores 5 días seguidos metiéndoles toda la información táctica, porque eso los va a abrumar. O sea, eso va más allá de que el United ande mal o que a los jugadores hay que Claro. exigirles. No, los Que sean entrenadores. flojos. Sí, sí, exacto. Y también en lo físico, porque uno dice, están mal, vamos a ponerlos a correr todos los entrenamientos. De hecho, con Ten Hag eso se popularizó y por ahí Ujú. creo que pudo haber venido ciertas cosas de lesiones, porque no puedes Que no tener a se han los presentado futbolistas tanto a nivel exactamente. muscular. Eso se redujo porque las Ujú. lesiones que hemos tenido no son precisamente lesiones musculares ni recurrentes, muchísimo menos tampoco. Completamente. Entonces, Ujú. lo normal es que después del partido haya un día de descanso, al siguiente día recuperación, regenerativo, Ujú. muchas cosas más lúdicas, ¿no? Juegos entre los jugadores, este ejercicio como de tenis con el balón, Ujú. muchos rondos, cosas para aflojar los músculos después del partido anterior. A veces la recuperación es post partido, es decir, al día siguiente, y luego el día libre es al segundo después del partido, es decir, al Ujú. revés, como lo presentamos acá, pero bueno, al ser 31, pues el Ujú. último día del año, el 31 de diciembre, lo que podemos pensar es que haya sido así. Y después el día 2, el jueves, que ya está marcado en amarillo, eh, acá se divide ya de manera más interesante, porque hay dos tipos de entrenamiento de manera general que se hacen en un club. Depende de la metodología, porque hay muchas metodologías. Una de las más famosas es la llamada periodización táctica que puso de moda Mourinho y una escuela Don muy José. grande, exactamente, y una escuela muy grande de entrenadores portugueses, que no dudo que la siga mucho a Mourinho. Y entonces, esta parte de donde dice endurance del número 2, se trabaja más la resistencia. No quiere decir que los pongan a correr todo el tiempo sin balón. De hecho, ya en el fútbol actual los entrenamientos son una mezcla de cumplir los objetivos físicos que quieres en el entrenamiento mientras entrenas el modelo de juego Claro. tácticamente. Acá lo que se prioriza muchas veces es distancias más largas, sobre todo, que haya, digamos, una representación más directa del partido. Además, estás justo en medio de los dos partidos, entonces tienes Ujú. esa maniobra y entonces ahí ya puedes hacer ejercicios a mayor distancia para que en general lo que se genere sea esa endurance, esa resistencia. Y además, aquí la carga cognitiva, es decir, lo que les puedes solicitar tácticamente a los jugadores, normalmente es un poco más alta, ¿no? Porque además estás entre los dos partidos y es más sencillo. Al siguiente día, que también hay que explicarlo, en el mundo de los entrenamientos, de la metodología de entrenamientos en estos clubes, se le nombra a cada día dependiendo cuántos días faltan para el partido. Por ejemplo, el día que dice viernes, el número 3 que dice Speed, ese sería Ujú. el día -2. Le llaman MD, que es, bueno, perdón, eh, Game Day, GD, que es, Ujú. digamos, día de partido -2, es decir, faltan 2 días para el partido, así es como se clasifica cada día, ¿no? Entonces, en este viernes ya se trabaja en espacios más reducidos, con lo cual hay más contracción muscular, le pides a los jugadores hacer más cambios de dirección, lo cual repercute más muscularmente y claro, la carga ya cognitiva es un poco menor, ya la vas Claro. bajando, ya no le pides cosas tan complejas a los jugadores porque además físicamente se están desgastando más. Entonces así es como lo preparas y luego donde dice activación, un día antes del entrenamiento, la activación es básicamente relajación total, ejercicios muy básicos, muchas veces se hace balón parado, es lo más común, ya con una carga física
casi insignificante y una carga cognitiva muy significante. De hecho, en estas activaciones lo que se prioriza es que los delanteros pateen y pateen a largo y pateen a largo. ¿Por qué? Porque eso aumenta su motivación de cara al partido. Puede sonar muy básico, pero realmente es parte de esa preparación de los entrenamientos, que ya que llegas al partido, todo sea sencillo, todo sea sin oposición y les genere el menos estrés posible para llegar en la máxima confianza al partido. Ok, ahí tenemos entonces lo que sería una semana completa, Completa, sí. que generalmente no pasa una semana completa. Ya aquí vamos a entrar, por ejemplo, después repetimos lo mismo ante Arsenal, por ejemplo, recuperación. Ah, bueno, puedes explicar Ahí acá sí. que este término es nuevo. Sí, de strength sería un poco más de fuerza. Repito, se maneja distinto, depende de la metodología, pero acá se puede meter en esa parte de fuerza un estímulo mayor en esa parte muscular, ¿no? Incluso con más trabajo en el gimnasio, con más trabajo en espacios reducidos, ya que se recuperó más el músculo y que el jugador está totalmente apto. Un poquito de esto, ¿no? Espacios reducidos donde tiene que hacer más cortes los jugadores y por tanto hay más contracción y más estímulo muscular. Claro, repito, esto diciéndolo de una manera más general en el tema físico, pero estos ejercicios que les estoy mencionando de resistencia, de fuerza, van acompañados de principios del modelo de juego a nivel táctico, es decir, si quiero que trabajen en espacios reducidos esta parte de fuerza física, bueno, pues al mismo tiempo se va a trabajar la presión tras pérdida en un sector medio de la cancha, con un espacio muy pequeño, en el cual todos tienen que estar activos y todos teniendo que cambiar de dirección, con algunos estímulos tácticos, ¿no? Quizás poner una portería pequeña para que después de la recuperación tras pérdida vaya un pase hacia adelante y con eso se genere un contragolpe o con eso incitar o estimular a los jugadores a que lo hagan en el partido, pero estás mezclando la parte física con el principio de juego que quieres trabajar a nivel táctico. Que ahora que lo pienso, Memo, escuchándote, viendo el calendario visualmente así que se ve muy impactante porque todo en rojo son los partidos del United, son partidos demasiado seguidos. ¿Hasta Sí. qué punto, por ejemplo, Iraola tiene una ventaja competitiva de dirigir a un equipo que de repente no tenga tantos partidos? Pues nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Es un concepto muy básico, obviamente, pero cuando uno lo lleva a metodología de entrenamiento y a puesta en práctica, estar un pasito atrás de repente y no tener esa carga tan grande, incluso de no llegar a instancias importantes en Carabao y FA Cup, por ejemplo, te da mucho más tiempo de trabajo. Totalmente, totalmente. Y a pesar de que el Bournemouth tiene muchas lesiones, tiene muchas bajas, y es un tema que qué bueno que lo tocas porque está ahora sí que en tendencia total con lo del Tottenham. El Tottenham tiene 10 bajas, digamos que las mismas que el Bournemouth. La diferencia es que el Tottenham ha jugado 10 partidos más que el Bournemouth, Claro. o más, si no me equivoco, puede estar ahí equivocado, pero son una cantidad considerable mayor de partidos los que ha jugado el Tottenham que el Bournemouth. El Bournemouth por lo menos puede preparar el partido con la gente que tiene, pero prepararla de manera más completa. El Tottenham o el United del año pasado, que también le sucedió, nada más que lo del Tottenham es más dramático, porque la plantilla es más corta y está jugando más partidos, básicamente no entrena. Básicamente no entrena nada a nivel táctico y tampoco puedes hacerlo u obligar, impulsar a los jugadores a hacerlo porque la carga cognitiva o mental está totalmente a tope. O sea, los jugadores tienen una carga ya insostenible, no solo a nivel físico, sino a partir de la lucidez que tienen a nivel mental de tantos partidos. También pues, se te juntan derrotas, se te juntan problemas. Claro. Ya es muy complicado en ese punto de la temporada meter cosas tácticas. Eso es un poco también de lo que habla Amorim, no solo de los días de entrenamiento que se tienen, sino de pues con una congestión tan grande a nivel de partidos, llevar a tu equipo a un nivel táctico superior es difícil, llevarlo a un nivel físico superior es imposible, entonces sí se vuelve un problema y sí es una gran ventaja los equipos que tienen más tiempo de entrenamiento. No por eso van a ganar todos los partidos, pero Claro. sí es una ventaja considerable en el trabajo. Que es interesante porque también que aplica para Tottenham, aplica para United y a las puertas de ese partido justamente a grabar este Sí. video,
Cuando estás en una racha negativa, que el United sorpresivamente, este dato me sigue volando la cabeza, hemos ganado 6 de los últimos 8 y la sensación es completamente Sí, diferente. Tú le dices es un fanático y te responde otra cosa, pero cuando necesitas ganar partidos, tampoco quieres saturar al futbolista a nivel táctico porque se te claro. puede terminar yendo y se te terminan yendo partidos también y va perdiendo confianza también, porque es que Sí. ese es el tema, desde afuera se ve muy sencillo, pero cuando uno lo analiza desde adentro ya No, el es tema se vuelve gestión mucho más total. profundo, total. Tengo algunos buenos amigos trabajando en clubes de México de primera división y me comparten algunos secretos, algunos que se pueden comentar, como, a ver, el equipo pudo haber perdido 3 consecutivos, la cosa está muy mal, la congestión de partidos es complicada de gestionar y cuando los jugadores piensan que viene una sesión táctica de entrenamiento, te los llevas a jugar PlayStation, los bajas totalmente de ese estrés, de Claro, ese esa foco, vorágine. Ujú. claro, e intentas gestionar. Al final no hay una fórmula perfecta, es el arte de gestionar un grupo y de gestionar también a nivel físico, pero por eso a veces estos días de descanso que ha tenido el United, que se le ha visto a Garnacho creo que en Disneylandia, Que son la gente le vuela la necesarios. cabeza. Claro, porque si están perdiendo, ¿cómo lo van a hacer? Pero en realidad es Claro. completamente necesario y muchas veces Bueno, el y secreto Memo, para que regresen a su nivel. publicó el fin de semana y hoy estaba en el entrenamiento. O sea, Claro, imagino por que supuesto. Garnacho fue, se bajó en Disney, disfrutó un rato y regresó a Manchester directamente. O sea, tampoco es que Sí, se sí, sí. fue más de un día probablemente. Me interesa que sigamos, Sí, sí. sobre todo acá en partido europeo, Ujú. porque acá tenemos, por ejemplo, un partido de visitante. Bueno, ya podemos explicar un poquito la carga entre semana, pero aquí hay una nota interesante. Si quieres, vamos con cómo es un partido, ya con 2 partidos en la semana y luego podemos ir con lo que fue ese partido en Bucarest. Sí, además, ya entrando a la parte de 2 partidos por semana, es una parte interesante porque en todo el primer mes de Amorim al cargo, o el primer mes y medio, todo fue así. O sea, no Sí. pudo entrenar más que la primera semana que llegó Mm. porque era fecha FIFA, ¿no? Parón de selecciones. Y Que es no los, algo que no los tuvo, que no aparte. tuvo a la mayoría, claro, y que Claro, había varios aparte. lesionados. Ujú. Entonces, esta creo que ya es la parte más interesante y la parte que a la que más hace mención el entrenador o los entrenadores de estos equipos y de lo cual puede haber más dudas, ¿no? Juegas el domingo y el United por jugar Europa League casi siempre ha estado jugando domingo y jueves. Entonces, después del día de partido el domingo, lo habitual es que hubiera un día de descanso. Pudiera ser en ese día la recuperación, pero manejémoslo así. Un día de descanso después del partido, el siguiente recuperación y el siguiente la activación para el partido que viene. Y esa activación, como ya les mencioné, es totalmente o casi completamente lúdica, de relajación, de tener al jugador a punto en cuanto a motivación, pero no trabajo, ni trabajo físico, ni trabajo táctico. No tienes manera de hacerlo porque tuviste un día de descanso y luego una recuperación donde no puedes exigir al jugador de manera física a tope, por lo menos, porque sí, en esos días de recuperación hay muchas sesiones de video y le intentas comunicar a los jugadores un par de cosas, sobre todo detallitos del partido anterior y detallitos del partido que viene y poco más. Y luego la activación ya no les quieres decir mucho del partido que viene porque tienes que mantenerlos un poquito fuera de tanto estrés, tanto a nivel muscular como a nivel cognitivo. Que Entonces, esto es como se repite. calentar, Sí, sí, como el exacto. calentamiento previo a cuando uno va a ejercitarse, ¿no? Así lo veo, me imagino, Exactamente. así lo estoy entendiendo. Sí, 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 Ujú. exactamente. Y de hecho, muchos equipos antes de salir que están en un hotel y del hotel se van al estadio, ese mismo día hacen un trabajo que también se le llama de activación, de algunos movimientos, juegos y tal, digamos, para empezar a preparar a su cuerpo, ¿no? De una manera muy leve, pero sí, es esa la activación y se repite el ciclo y no hay ya mucho más. Y luego ya viene todavía más reducido porque ya es de jueves a domingo con No, solo no, dos y este días. es de local. Bueno, este es local. El problema es cuando es visitante local, obviamente, que Sí, tienes sí. que viajar y todo el panorama también. Aquí no te tocó viajar, pero generalmente te toca. Que para fortuna de los clubes europeos, las distancias son cortas, sobre todo también entre Inglaterra, no sé, el vuelo más largo podrán ser unas 5 horas si te toca ir a Rusia o algo por el estilo, Ujú. ¿no? No es
tan complicado, por ejemplo, en América, acá en Claro. Sudamérica, cuando No, los equipos Libertadores, mexicanos algunos viajaban a sí, claro. Libertadores, era una Sí, locura de sí, una 7, locura 9 todo. horas o muchas escalas. Acá es un poco, se maneja de una manera un poquito más sencilla, pero sí influye, porque tienes que ajustarte a ese viaje. Entonces, en este caso, día de partido de jueves, vemos el ejemplo de Southampton, el ejemplo Ujú, de Rangers o el ejemplo de Steaua, y al siguiente día normalmente no se da el día de descanso, ahí lo ponen más como para tenerlo en cuenta, pero es una recuperación activa, muy leve, para intentar recuperar lo más posible lo que fue el partido anterior. Eh, Sobre todo entrenan ese día los que no jugaron, eso me faltó ujú. apuntarlo. Que ahí van mucho cantera, ¿no? Que es lo que se ha dicho un poco de Exactamente, Chido y algunas para veces, juntar exacto. Claro. Ujú, a la cantidad de jugadores que necesitas para ujú. una sesión de entrenamiento. Entonces, entrenan los suplentes mayormente para llegar a ese mismo nivel físico que los titulares. Por eso también muchas veces vemos que los suplentes se quedan después del partido en el campo, Ujú, en el estadio, a hacer trabajo físico necesitas a todos en el mismo nivel físico, ¿no? claro, Entonces, es lo que se hace y al siguiente día otra vez la activación, no claro. tienes margen realmente. Y así, si estás 1 o 2 meses de esa manera, pues detalles tácticos eh, podrás tener muy pocos y si no te salen tan bien, tampoco tienes mucho margen para moverle. A mí no me ha gustado tanto la salida de balón de Amorim con el United, no me ha gustado tanto el bloque defensivo, cómo lo organiza, pero también estoy muy consciente, y es parte de lo que les quiero comunicar, de que no puede hacer tantos retoques, sino si ya eligió esa salida de balón o ese bloque Sí, medio, ya toca es a fondo, claro. trabajarlo Ujú, e intentar que funcione. Pero ya modificarlo u otra opción es mucho claro. más difícil. Claro, y eso de, para complementar un poco, ya entrar en el calendario actual de este mes de febrero, Ujú. eso de entrenar en partido, porque hoy lo dijo Dalot, y Sí, creo que se ha repetido, como que las cosas les toca, o sea, lo que le dice el técnico, basado en este calendario que ya estamos entendiendo, ya toca ponerlo en práctica en competencia directamente, sí. ya no hay otro momento para ponerlo en práctica. Sí, sí, que hay muchos jugadores que dicen, ¿no? A pesar de que es desgastante, eh, la parte que les gusta de este calendario es que no entrenan, básicamente. O sea, Claro, su día a día en el campo de entrenamiento es mucho descanso, mucha recuperación y es jugar y jugar y jugar, que al final es lo que quieres como claro. futbolista, ¿no? Al Ujú, final, cosas que cuenten. Eh, pero sí, esas pruebas, esos ajustes micro de plan de partido a partido, pues no se prueban del todo en el campo de entrenamiento. Se intentan, se busca que haya éxito ya durante el partido. Por eso, o sea, ya con esto dicho y comprendido, creo que uno empieza a tener respuestas de ciertas decisiones que toman los claro. entrenadores. Una de ellas, por ejemplo, lo de Dorgu por la derecha en su debut, que dice Amorim, es que viene de jugar por la derecha, entrenó un par de veces, seguramente nada muy global con la plantilla, pues lo puse por la derecha porque ahí viene jugando y ya Claro. después podrá jugar en otro lado, pero a corto plazo eso fue como lo No, más no, óptimo para que se sintiera y familiarizado. había un punto importante, Memo, que es que tu futbolista más talentoso probablemente en ataque, Hamad Diallo, y quiso hacer, juntarlos también, me imagino, era parte Sí. de también. Entonces es como darle continuidad por esa zona y aparte, bueno, y a Y veces que por la izquierda no estaba Martínez, eso no, también y siento cambia. que Dalot es un punto interesante, Memo, porque ya yo no sé si tú lo ves igual, pero Dalot uno dice, su banda natural es la derecha, pues ya lleva tanto tiempo jugando por izquierda que yo creo que hoy lo pones por derecha y no sé si se va a sentir como en banda Sí, natural, pero realmente Dalot desde la temporada pasada viene jugando por izquierda, sí, o sea, ya muchísimo. lleva muchísimo tiempo jugando por izquierda, obviamente hay hábitos y cosas que no se pierden, hay un tema de perfil y demás. Entramos en la realidad que tenemos actualmente Ujú, Manchester United. Jugamos el 2, jugamos el 7 y claro, ujú. aquí vemos un montón de espacios en blanco Sí, al fin hasta el partido justamente ante Tottenham el 16. sí, lo que pudimos ver es que tuvieron libre el 8 y el 9, lo cual me parece Ujú, bastante bien, claro, bastante óptimo. Y después comenzará una semana de entrenamiento muy completa en la cual, bueno, ya se distribuirá como lo determina el cuerpo técnico, porque sí que son más días. Eh,
Y como vemos, es que el tener un calendario, eh, más allá de que conozcamos o no cómo es la metodología de un entrenamiento, ya que lo ves en el calendario primero cargado de partidos y luego Mm, no tan cargado, hasta dices, bueno, es que tiene lógica, ¿no? Que ya tienen mucho más para trabajar. Un día pueden trabajar ciertas cosas tácticas y físicas, van incrementando, luego van reduciendo conforme se acerca el partido y tienes una semana muy completa. Y después, pues tendrá otros 5 días completos ujú. de trabajo, por lo menos pues sí, entre partidos del Tottenham al del Everton. Eso también Ajá, ajá. va a ser muy importante y bueno, ya luego vendrá una mayor carga de partidos. En esta semana en concreto, cuando hay más días entre partidos, yo no les vengo a decir que esperemos un cambio total, una mejora en el modelo de juego de Amorim. El modelo de juego al final se trabaja en una pretemporada y si en una pretemporada es difícil que veamos algo sustancial, pero lo que sí yo esperaría de Amorim como entrenador es que esos ajustes para el plan de partido, esos ajustes micro, se noten cuando tienes más tiempo de entrenamiento, que al final es lo que él ha estado pidiendo y él es lo que ha ido argumentando. No se espera que ya su 3-4-2-1 funcione a las mil maravillas, eh, como el del Chelsea de Tuchel para el siguiente partido, pero sí que esos retoques que se hacen durante la semana con esos principios de juego, pues mejoren ligeramente, ¿no? Al final es el tiempo de trabajo que tienes, es poco, pero se tiene que aprovechar, por lo menos en detalles micro, como digo. Bueno, y que realmente las mejores puestas en escenas de Manchester United hasta ahora vinieron cuando hubo tiempo de En esas, trabajo. Esa sí exactamente. es una realidad. O sea, el partido ante Liverpool en Anfield y ante Arsenal en Emirates, dos partidos complicadísimos. Sobre todo este partido que tuvo una carga física Sí, increíble porque se jugó tiempo extra con 10 jugadores, todo el contexto, o en el partido de Liverpool ni hablar, pues sí da un poco para motivarse también, Memo, porque bueno, con esto no queremos que la gente se nos espante y diga, bueno, se nos terminó la temporada, ya no sirve de nada, pero también entender un poquito que ya también se van conociendo un poco más, tanto los claro. futbolistas como el técnico. Entonces, claro, tener este tiempo de trabajo justamente ahora que ya el técnico conoce más a los futbolistas y los futbolistas conocen más al técnico, pues hay un trabajo un poco más avanzado, un entendimiento un poco más avanzado y van haciendo clic ciertas cosas, efectivamente, del modelo de juego, de la forma de defender, de la pelota parada, de ciertos detalles. Bueno, aquí también, Memo, y me imagino que es un punto clave, el fútbol es de los futbolistas, tiene que salir la impronta individual, o sea, se necesita de Garnacho, se necesita de Matías Loz, se necesita de Bruno Fernández, se necesita que estos futbolistas muestren su mejor versión a nivel de lucidez y Sí. resolutivo en un campo de fútbol, sobre todo por el contexto que vive Manchester United. Claro, y ahí es donde entra esta cuestión que también venimos comentando, es no puedes entrenar, no les puedes dar muchos detalles tácticos, muchas claves para que puedan desenvolverse, pero sí puedes gestionar el grupo para tenerlos lo menos abajo posible a nivel de motivación, ¿no? Cada quien tendrá su opinión sobre cómo lo ha manejado a Morim. Creo que en algunos casos lo ha hecho bien, en otros creo que sí es un poco excesivo sus comentarios hacia sus propios jugadores en términos de mantenerlos en una línea positiva y en un estado anímico positivo. Si no puedes entrenar, lo mínimo que te queda es gestionar la plantilla para tenerlos motivados para el siguiente partido, pierdas o ganes. Entonces, bueno, más que criticar o alabar a Morín por ese trabajo, más bien es que lo veamos, la importancia que tiene. No puedes trabajar, pues esa gestión humana de uno a uno con los jugadores es clave, es totalmente clave y así me parece que hay equipos que a lo largo de la historia, incluso reciente, pues han sobresalido. Yo creo que el Real Madrid es un buen ejemplo, más allá de que detalles tácticos que trabaje Ancelotti cuando el calendario es muy bravo por ahí de abril y se juega semis de Champions y tal, más bien es cómo mantienes a ese Vinicius, a ese Bellingham metidísimos y motivados y dosificados y les das el descanso cuando lo necesitan y todo eso es importante. Y también lo que decías de los jugadores, ahora que tocaste también el tema de Dalot, ahí también entran cosas que no conocemos, como, a ver, Dalot más allá de los errores que tenga, puede, bueno, es más, creo que se ha dicho, ¿no? Juega porque es el jugador que mejor se recupera. Lo ha Claro. dicho, me parece que Amorim y lo llevó a decir Ten Hag.
pues Mm. si es el jugador que mejor se recupera por eh, características físicas propias y por Ujú. su disciplina para hacerlo, Claro, sí, sí, pues es el que totalmente. más cerca está de jugar ese siguiente partido, aunque nosotros nos preguntemos, ¿y por qué vuelve a ser titular? Pues bueno, es que no tienes días de descanso y el que mejor pasa de quedarse con el tanque en cero a llenarlo a 80 o a 90 es Dalot y por eso juega. Hay dos puntos, Memo, y disculpa que me estoy extendiendo, pero es que me voy emocionando a medida que vamos avanzando. ¿Cómo metes a un futbolista con un físico frágil como Mason Mount y Luke Shaw en esta dinámica y cómo no llegan las lesiones musculares? Ahí es donde uno también termina entendiendo un poquito de dónde vienen esas lesiones musculares de futbolistas que pasan tiempo ausentes, que les cuesta recuperarse y que después cuando entran en esta dinámica el cuerpo no les responde, viene otra lesión muscular, vuelven a recuperarse y demás. ¿Y por qué el fútbol hoy? Porque nombraste al Madrid. El Madrid es futbolistas jóvenes, intensidad, físico, ida y vuelta, recorrido. O sea, tú ves a los futbolistas del Real Madrid, Federico Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, incluso criticado. O sea, y digo el Madrid, pero podemos mencionar cualquier otro tipo de equipo actualmente top. ¿A qué Uh tipo -huh. de futbolistas está apostando? Y hoy salió el reporte al momento de grabar este video que Amorim involucra mucho la palabra intensidad y Intensidad, sí. físico en los próximos fichajes de Manchester United. Y Patrick Dorgu cumple con eso, y Kenda cumple con eso, y nos alarmamos por las edades, la falta de experiencia, pero el fútbol hoy es más de esos futbolistas que de los otros futbolistas realmente, sobre todo por este tipo de calendario, la vorágine de partido, y bueno, que el United juega en la Premier League, el United no juega en otra liga, y la Premier League funciona como funciona también. Sí, claro, y necesitas también jugadores con mucha disciplina para esa recuperación, es que no hay más. Se hablaba mucho de McTominay en su momento de que era otro caballito de pelea que lo ponías a un partido, jugaba en los 90 y después tenía una gran recuperación y podía jugar el siguiente. Es que al final son muchos factores que hay que contemplar y también lo que dices ahora que estamos poniendo ejemplos de equipos como el Real Madrid, como al final equipos que pelean por todo, que es la aspiración del United en un momento dado, ¿no? Por la grandeza del club, que pelean por todo durante muchos meses y es que hay una planeación muy interesante. Acá lo estamos viendo muy a lo micro, muy al corto plazo. ¿Por qué? Porque acaba de llegar a Morim y no puede trabajar tanto ni llevar al equipo a un estado físico que quiere. Pero en la planeación de la temporada, que se hace desde la pretemporada, ¿sí? Como les dijimos que estos son microciclos, hay un ciclo más grande, un macrociclo que se hace y que se van contemplando y organizando las cargas físicas y cognitivas, de tal manera que estos equipos lleguen en su punto más alto físico y cognitivo por ahí de febrero o de marzo. Así es como lo maneja el Real Madrid. De hecho, hacen muchas pruebas físicas a lo largo de la temporada para ir midiendo eso. Pero sí, por eso de pronto vemos a unos equipos que arrancan muy con Sí, flojo. problemas tal, y de pronto están volando por ahí de marzo porque todo está planeado, porque esas cargas de entrenamiento, porque esos días de descanso están totalmente planificados desde agosto. Obviamente con muchos ajustes y retoques, dependiendo si quedas eliminado o no de una copa, si Claro. avanzas, todo eso, pero todo eso está planificado. eh, y de ahí la importancia de una pretemporada y de una planeación a largo plazo que Amorim, por más que haya llegado con mucho de la temporada por jugarse, pues no puede llevarlo a cabo, ¿no? Porque hay tantos partidos, tiene que conocer a los jugadores, no hay perfiles que encajen, entonces se vuelve más complicado. Por eso también mis expectativas están muy puestas en lo que suceda la siguiente pretemporada y con esa planeación tanto a nivel física como táctica, donde el equipo tiene que dar un salto en esos dos rubros. Ya yo me estaba entusiasmando porque pensé que me ibas a decir de aquí a la final de Europa League que vamos a estar, el En equipo va a Bilbao. ser, bueno, Brasil del 70 pero repotenciado. ¿Te Ojo. imaginas la final Tottenham United con los dos equipos que se les lesionaban todos y resulta que ya están como el Madrid? Bueno, sería muy épico y pudiese pasar. Este video lo vamos a repetir para la pretemporada, Claro. explicar justamente un calendario de pretemporada, cómo más o menos puede quedar, cómo pudiese funcionar con los partidos, con la plantilla, cuándo arranca a trabajar el equipo. También en la pretemporada sucede algo interesante, Memo, que la competición europea no arranca hasta septiembre.
Entonces, claro, la primera parte de la temporada, incluso las copas tampoco, no es tan fuerte a nivel de calendario. Exacto. Entonces, claro, me imagino que parte de la pretemporada se extenderá un poquito a agosto, probablemente Sí, es que tiene probable. como un poquito de margen de trabajo todavía en cuanto a semanas de partido. Y el United con la ventaja, bueno, desgracia, pero ventaja en este momento que no juega Mundial de Clubes. Ahí es donde yo Claro. les planteo otra situación. Es que es brutal lo que están enfrentando los clubes Sí, actualmente. O sí. sea, y si es una ventaja lo que le está pasando al City, lo que le pasa al Madrid, lo que le sucede a esos equipos que constantemente están arriba, pues es un declive total porque es insostenible, ¿no? Y todavía va a tener que terminar la temporada y van a ajustar esa clásica pretemporada por disputar un torneo importante, entre comillas. Entonces, pues sí, para que eh, contemplemos y tengamos en consideración cómo son las cosas en el fútbol actual, el United sí va a tener más tiempo de trabajo que ojalá sea muy aprovechado. Bueno, se nos fue un poquito de las manos como siempre las charlas con Memo. Había que hablar de calendario, había que hablar de este mes particular para United que va a ser diferente. Habrá que ver cómo maneja Rubén Amorín también la cantera durante la próxima fecha FIFA, porque sería prácticamente la primera fecha FIFA ya con conocimiento de cantera que puede estar. Puede ser que Ujú. alguno levante la mano por ahí y empecemos a ver convocatoria de algún futbolista particular luego de esa fecha FIFA. Amorín está conociendo gente, está conociendo al equipo, está conociendo la infraestructura, está cambiando cosas. Hay que tener paciencia, obviamente, cuesta. Ya les explicamos esto, que era un punto muy importante y que es una duda que tiene todo fanático de United. Por favor, este video no solamente quédenselo ustedes, sino difúndanlo. Es un contenido Sí, que poco se ve en redes sociales realmente, que poco se habla y que da mucho sentido y explica muchísimas cosas de cómo funciona el fútbol actual, un equipo de élite, cómo funcionan las cargas de calendario y demás. Acá vamos a dejar las redes sociales del autor de este calendario que nos hizo llegar Memo. Y bueno, nada, muchachos, dejen en comentarios qué les parece. La idea es traerles este tipo de videos, este tipo de contenidos que, como les digo, son poco comunes, son mucho más profundos, pero ejemplifican mucho lo que es el día a día de Manchester United. Muchísimas gracias a Memo. Dejen su like como siempre para más contenido como este y nos vemos en un próximo video.